Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Y bueno, como te había prometido esta semanita, tengo tiempo para grabar unos videitos que tenía pendientes. Y bueno, el primero de hoy para responder algunas preguntas que quedaron pendientes de ayer sobre el tema de las constelaciones familiares y específicamente sobre las constelaciones individuales con enfoque en anclajes. Como les conté ayer, las constelaciones individuales con enfoque en anclajes son aquellas que se trabajan con algunas figuritas que se utilizan como representaciones o como representantes más bien de aquellos temas que queremos constelar. Una de las preguntas que me quedó pendiente ayer es ¿qué se sana con una constelación? Porque respondí ¿qué se puede constelar? Y dijimos, pues se puede constelar casi todo. Únicamente, aquello que tiene cierta limitación son los traumas, porque esto requiere otro tipo de acompañamiento, como esta herramienta de la que les hablé ayer, que se llama el Brain Spotting, pero pues en realidad se puede constelar casi todo. Ahora, ¿qué sana uno cuando se hace una constelación? Pues realmente puede ocurrir que la sanación en cualquier ámbito de estas herramientas de sanación ocurra mediante un salto cuántico. O a veces es necesario que se haga un proceso de sanación. Esto no depende sino de lo más grande, no solo de la disponibilidad del consultante ni de la capacidad del terapeuta, sino de lo más grande. Entonces es importante que reconozcamos que pues a veces lo más grande, Dios, la vida, el universo designa que tengamos que sanar temas con un salto cuántico, es decir, con un solo clic, con una conversación, en una sola terapia o con un simple movimiento sistémico o en una constelación, de una solamente con un cambio de percepción o con ubicarme en el lugar donde debo estar, simplemente con ese movimiento hago una sanación. Es específicamente de ese tema. Pero hay otros temas en los que de pronto tengo que trabajar un poco más porque esa es la maestría que vine a vivir, a experimentar. Eso es como cuando uno está en el colegio y uno tiene materias que se le dan muy fácil y que uno las gana fácil y que uno ni siquiera tiene que estudiarlas mucho porque se le dan, fluyen mucho con nosotros, mientras que hay otras materias que necesitamos trabajarles un poquito más, estudiar un poco más, trasnochar un poquito más. Entonces digamos que así es la vida. Hay temas en los que vinimos a trabajar, pero que podemos y tenemos como esa capacidad o ese plan en el del alma en el que podemos sanar con un clic, con un salto cuántico, lo que llamamos un salto cuántico. Mientras que hay otras materias, otros procesos de vida que nos cuestan un poquito más y por lo tanto necesitamos un proceso. Entonces la diferencia está en que cosas que se sanan en un salto cuántico, otras que se tienen que trabajar en proceso, es decir, con una terapia larguita. Otra pregunta que me decían ayer es, bueno, Lina, ¿y tú cómo puedes ayudar en estas herramientas que nos compartes? Bueno, pues precisamente les compartí ayer que yo soy consteladora familiar, también soy consteladora cuántica y pues que mi enfoque o mi especialización es en constelaciones individuales con enfoque en anclajes. Lo que esto quiere decir es que yo no utilizo grupo de personas para representar aquellos temas o aquellos personajes involucrados dentro del movimiento, sino que usamos este tipo de anclajes como estos muñequitos, estas figuritas que representan estos personajes que normalmente aparecen dentro de una constelación, pero también uso este tipo de figuritas como para representar la vida, que el carro, que no sé, el trabajo, aquel producto que no estoy vendiendo y por qué no se vende, o la propiedad que no he podido vender, etcétera, etcétera. Esos son los anclajes. Pero no solo eso, sino que además entonces puedo trabajar de manera virtual porque esa es la facilidad que nos dan este tipo de herramientas. Lo otro es que las combino con las demás herramientas que tengo yo y que llevo trabajando hace más de 10 años, como son la biodescodificación, un curso de milagros, Ho'oponopono, las 5 heridas del alma, la terapia sistémica basada en los órdenes del amor de Bert Hellinger y bueno, y un montón de herramientas más que están disponibles. Bueno, y muchas personas quedaron intrigadas por el cuento del testimonio de la sanación de mi mamá. Bueno, este cuento es un larguito, se los voy a contar parte uno y parte 2. Vamos a ver si nos alcanza. Entonces, la parte uno es que con mi mamá estuve trabajando el tema de la biodescodificación de enfermedades y específicamente trabajamos en la biodescodificación de una de sus válvulas del corazón.
A ver, les cuento, mi mamá pues tiene como antecedentes 2 operaciones de corazón abierto y hace poco tuvo una situación emocional muy fuerte que dio como resultado físico el daño de su válvula de nuevo. Entonces se hacía necesario, según la mirada médica, otra tercera intervención a corazón abierto. Mi mamá tiene 73 años, estaba muy descompensada, pero no solo eso, sino que además la edad, tienen que abrir el esternón para poder abrir el tórax y poder ir al corazón, volverlo a abrir, cambiar la válvula, volverlo a cerrar, volverlo a meter y volver a cerrar los huesos, el hueso de este huesito de acá, que es un hueso que ya ha sido abierto 2 veces, y los médicos tenían miedo de que de pronto ese huesito, por ejemplo, no soltara muy bien, no soldara muy bien, era uno de los miedos que tenían los médicos, ¿no? Entre otros más grandes, ¿no? El caso es que, pues hasta ese momento, pues el panorama era grave, porque si lo operaban había un peligro de muerte, pero si no lo operaban mi mamá iba a quedar con una calidad de vida muy reducida, pues debido a todo esto, ¿no? Entonces continuará. Entonces en este momento yo ya veía que el panorama médico era muy limitado y pues honrando a los médicos, pero también entendiendo que hay algo más grande que nos contiene y que nos sostiene a todos, pues le entregué esta situación a lo más grande y ocupando mi lugar, es decir, no queriendo salvar a mi mamá y atendiendo a que yo no puedo ayudar a mi mamá, pero puedo hacer lo que esté dentro de mis manos, reconociendo que hay algo más grande que yo, la vida, Dios, el universo, que van a decidir a la final lo correcto y perfecto. Me entregué a esa voluntad y desde entregarme a esa voluntad y ocupando mi lugar de pequeña ante la vida, empecé a usar mis herramientas y las empecé a usar con una red de apoyo que tengo y con un grupo que se llama Encuentros Florecer. Para quienes todavía no hagan parte, por favor, pregúntenme cómo hacer parte de estos encuentros que son mensuales. Y este grupo, con ellos hice una red de sanación maravillosa en la que empezamos a trabajar en la restauración de esta válvula sin que fuera necesaria una intervención médica. Empezamos a trabajar, planeé con mi mamá, lo trabajamos desde la meditación, trabajamos también con el chakra corazón, armonizando este chakra corazón, trabajamos con las visualizaciones y ejercicios de PNL de cerrar bien la puerta y abrir bien la puerta, y además también con una figurita que les voy a compartir en algún post que voy a hacer por aquí. Bueno, se nos fue una parte 3 porque estoy resumiendo muchísimo el proceso. Pero entonces, a la final el resultado, ¿cuál fue? Que el día siguiente de esta operación virtual que hicimos, esta operación cuántica que hicimos en esta red de apoyo, en esta rejilla de sanación, que es como la llama Joe Dispensa, al otro día mi mamá tenía una intervención que se llamó cateterismo, que pues se realiza antes de la cirugía para que los médicos puedan ver por dónde se van a meter y qué es lo que van a hacer. El médico le decía, bueno, usted ya está decidida a operarse. Mi mamá decía, no, no sé, no sé. Y le decía, pues que lo tiene que hacer, es que si no lo hace, pues ¿cómo va a vivir? No puede seguir así. Tiene que operarse o si no, pues se va a quedar en casa con una calidad de vida muy limitada. Y mi mamá decía, no, esperemos a ver qué pasa en el cateterismo. Pues se le hicieron el cateterismo, le hicieron este examen que es antes era una operación mayor, ahora es un simple examen, pero es muy, muy especializado porque es una camarita que meten por una arteria desde la pierna, va hasta el corazón y allí miran el funcionamiento de todas las arterias, venas del corazón y las válvulas. El resultado de este examen fue, en las palabras del médico, válvula funcionando a la perfección y coronarias perfectamente funcionales. Es decir, que la cirugía no fue necesaria y a esta altura mi mamá está en la casa, sin cirugía. Bueno, ¿qué opinan de esto, de este testimonio? O sea, testimonios como estos tengo un montón. Lo que pasa es que yo ya lo había vivido con mi mamá y conmigo misma y bueno, y voy a ir compartiendo algunos testimonios porque me interesa mucho que de primera mano veamos que es posible la autosanación, que nosotros tenemos ese poder. Lo que pasa es que si nosotros intentamos sanarnos desde nuestras creencias, pues va a ser muy difícil y por eso necesitamos información externa para poder empezar a cambiar nuestra percepción de la realidad y por lo tanto empezar a percibirla de una manera diferente y podamos hacer ese tipo de saltos cuánticos que hacen posible la sanación. Yo misma me sané de un tema en la tiroides que al día de hoy no tengo idea de qué era porque
ni siquiera me lo pudieron diagnosticar porque desapareció y fue puro trabajo de biodescodificación más trabajo sistémico, ¿no? Entonces es importante primero este tipo de testimonios porque esto es información externa que nos va dando argumentos para seguir creyendo y creando este tipo de nuevas creencias que nos permitan estar más seguros cada vez de ese poder sanador y de ese poder manifestador que tenemos y de la sabiduría de nuestro cuerpo, que cuando empezamos a darle lo que realmente necesita, él inmediatamente se autocompensa y se regula y no necesita más.